que vamos a dedicarnos un rato a hablar de la función del túbulo proximal, pues ampliar y aclarar lo que estaba en la lectura sugerida. Entonces lo primero es si yo quisiera asignarle a un túbulo proximal una ubicación en el riñón, me doy cuenta que como todos los glomérulos están en la corteza y el túbulo proximal sale directamente del polo urinario del glomérulo, este túbulo proximal tiene una tendencia a estar casi siempre en la corteza renal. Y si ustedes recuerdan, eso tiene relevancia porque la vascularización es diferente en la corteza y en la médula renal. La corteza recibe muchísima sangre. La corteza recibe muchísima sangre y la médula no tanto. Por tanto, el intersticio renal tiene muchos más nutrientes y oxígeno que lo que tiene la médula. ¿A qué va eso? La función del túbulo proximal se puede dar porque el consumo energético del túbulo proximal es muy alto. Y la corteza, que tiene tanta perfusión, tantos nutrientes, tanto oxígeno, le puede proveer de esa cantidad de nutrientes al túbulo proximal. Es bien importante recordar que la posición del túbulo proximal lo pone en una posición privilegiada de acceso a nutrientes. Por eso hay en el epitelio tubular proximal que hemos representado aquí una gran cantidad de mitocondrias, pero una gran cantidad de mitocondrias. Y muchas reacciones que ocurren acá corresponden a transporte activo primario y secundario que se puede dar gracias a ese superávit, ese exceso de energía que se puede capturar en ese intersticio. Entonces, primero, y para no olvidar, toca recordar que hay, como en todas las células del cuerpo, hay una bomba sodio-potasio ATPasa funcionando a toda máquina y sin limitación, porque recuerden, estamos en un sitio donde el ATP es abundante y una gran cantidad de nutrientes. Y recuerden que la función de la bomba sodio-potasio ATPasa es mantener un volumen intracelular viable, y que lo que está haciendo esa bomba sodio-potasio ATPasa es mandar al intersticio siempre sodio mientras lo intercambia por potasio. Y no olviden también que ese potasio se puede recuperar hacia el líquido intersticial gracias a los canales de fuga de potasio, es decir, pasivamente por ahí vamos a tener también un retorno de potasio. Eso mantiene el volumen extracelular con unas concentraciones que ya ustedes han estudiado con el profesor Jaime Tomás, pero lo más importante, mantiene un volumen intracelular viable, que la célula no se hincha hasta estallar, porque arrastrar sodio arrastra agua. Esta bomba no mueve directamente agua, pero cuando ese sodio está pasando al líquido extracelular, el agua lo está acompañando. Entonces, ¿qué líquido es el líquido tubular que proviene del glomérulo? Recuerden, cuando está allá dentro del glomérulo se llama filtrado glomerular, pero cuando ya avanza el polo urinario y entra al túbulo proximal, este se denomina líquido tubular. En este caso, líquido tubular proximal. El líquido tubular proximal es muy parecido al plasma en su concentración de solutos filtrables a través del glomérulo. Y las sustancias que están en el límite de filtración por tamaño por carga también tienen una aparición acá importante. Entonces lo que vamos acá a encontrar son grandes cantidades de agua, de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, la glucosa en la misma concentración que en el líquido extracelular, aminoácidos, proteínas pequeñas, polipéptidos. Vamos a encontrar una gran cantidad de sustancias. Entonces, el trabajo del túbulo proximal va a ser reabsorber muchas sustancias. Entonces, este pedazo lo tienen que memorizar porque se le ha preguntado tal cual en el parcial. Es que la principal estructura de reabsorción de toda la nefrona es el túbulo proximal. La principal estructura de reabsorción en la nefrona es el túbulo proximal.
de memoria los siguientes datos. El túbulo proximal reabsorbe el 60 al 70% de la carga de agua y sodio filtrado, más o menos el mismo porcentaje de bicarbonato y cloruro. El túbulo proximal reabsorbe, dentro de límites fisiológicos, el 100% de la carga de glucosa, aminoácidos libres, proteínas pequeñas y polipéptidos, incluyendo estos a las hormonas polipeptídicas. Y el túbulo proximal va a secretar también ácidos y bases orgánicas. Secretar. Entonces, charlemos 3 ejemplos de eso. Ya la mayor parte estaba muy explicado en la lectura, pero expliquemos 3 ejemplos de eso porque me interesa. Entonces, ¿cómo hacemos para capturar? ¿Cómo hacemos para capturar agua y todo ese sodio que está ahí, que ha sido filtrado gracias a su tamaño y su carga? ¿Cómo hacemos para reabsorber todo ese sodio? Y bien importante, en este caso, ¿cómo hacemos para reabsorber la glucosa? Entonces, lo primero va a ser es que el transporte de glucosa es altamente específico y por transporte activo secundario. Vamos a tener en la membrana apical de las células tubulares proximales, vamos a tener un cotransportador del tipo simportador. Y ese cotransportador del tipo simportador es capaz de meter la glucosa en contra de gradiente de concentración, recuerden, es transporte activo, al utilizar el gradiente de entrada de sodio. ¿Por qué está el sodio entrando? Porque recuerden, la bomba sodio-potasio ATPase se lo está sacando todo el tiempo. Es decir, ese sodio no se acumula porque el sodio que se utiliza en la membrana apical para meter la glucosa es sacado por la bomba sodio-potasio ATPase hacia el intersticio. Bien interesante este pedazo porque entonces el sodio no se está concentrando y la glucosa sí está alcanzando una concentración bien alta al interior de las células tubulares proximales. Entonces se me incrementa la concentración de glucosa en el líquido intracelular de las células tubulares proximales. Entonces, tratemos como si fuera una sola célula. Y entonces la glucosa entra, la glucosa entra, la glucosa entra. Y ese transporte activo es tan importante que rápidamente la concentración de glucosa en el líquido intracelular supera la concentración de glucosa en el intersticio y la sangre. Entonces hay cada vez más glucosa al interior de la célula en comparación con la sangre y el líquido extracelular. Entonces, como tengo un gradiente de concentración, yo puedo permitir un transporte pasivo, es decir, difusión facilitada de la glucosa a través de una familia de transportadores de glucosa independientes de insulina. Entonces, una concentración incrementada de glucosa en el líquido intracelular me sirve de motor para permitir la reabsorción de glucosa. Ese simportador que está ahí, que transporta por la membrana apical la glucosa hacia el líquido intracelular, bueno, es un conjunto de proteínas, pero la más común es una proteína que se llama SGLT2. Esa proteína se llama S de sodio, GL de glucosa, T de transportador y por su afinidad el número 2. SGLT2 es el nombre de esa proteína. SGLT2. En las primeras porciones del túbulo uno ve esa proteína y en la última porción del túbulo proximal uno ve una proteína diferente más afín por la glucosa que es SGLT1. Y esta proteína, bueno, debería estar pintada en esta misma célula, recuerden, simplemente estoy tratando a todo el epitelio tubular como la misma célula. Tiene esta proteína que permite el transporte en la membrana vasolateral hacia el intersticio de la glucosa
por gradiente de concentración. Ese es un transportador de glucosa, entonces parte de la familia de los GLUT en el segmento de las independientes de insulina. Entonces, a través de SGLT2, la glucosa con el sodio entra en el líquido intracelular y a través de GLUT, la glucosa pasa al intersticio y la sangre y hemos reabsorbido la glucosa reabsorbiendo sodio. Entonces aquí ocurren muchas preguntas. Entonces la primera es, ¿qué tan eficiente es este mecanismo? ¿Podemos confiarle que no nos deje perder glucosa? Y la respuesta entre límites fisiológicos es que sí, es altamente confiable. De hecho, si la carga filtrada de glucosa, no supera los 350 miligramos por minuto, casi que el 100% de la glucosa se reabsorbe. Cuando pasamos de 350 a 375, por ahí a 400 miligramos de glucosa por minuto filtrados, ya hay tanta glucosa filtrada que todos los transportadores de glucosa apicales se encuentran ocupados transportando glucosa y si aparece otra molécula de glucosa, simplemente no pueden transportarla. Como que cada una de estas entradas fuera una puerta y hay un número importante de puertas. Si empiezan a pasar muchas personas, cada persona coge una puerta, pero si hay más personas que puertas, para la velocidad que cada persona pueda pasar por la puerta, lo que va a ocurrir es que las personas no encuentran puerta y siguen derecho. La glucosa solamente se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces, si la glucosa no se reabsorbió en el túbulo proximal, lo que va a ocurrir es que pasa la ADN del túbulo distal y ya no tiene manera de reabsorberse. Se vuelve un soluto no filtrable. Si recuerdan ustedes, esos solutos no filtrables generan presión osmótica. Y la presión osmótica arrastra agua. Entonces, cuando una persona tiene una glicemia tan alta que impide la reabsorción completa de la glucosa en el túbulo proximal, esta persona va a tener una gran cantidad de solutos osmóticamente activos en el túbulo renal, de las ADN en adelante, y lo que va a ocurrir va a ser que esta persona va a tener mucho líquido tubular que finalmente se va a convertir en mucha orina. Los pacientes con hiperglicemia hacen poliuria y por eso el síndrome se llama diabetes mellitus. Diabetes significa un incremento del flujo, en este caso un incremento del flujo urinario, y mellitus quiere decir que ese aumento de flujo urinario sabe a miel. Entonces, ese exceso de agua con glucosa que se orina es lo que le da la característica clásica a la enfermedad que llamamos diabetes mellitus. ¿Qué otra cosa es importante? En farmacología hay medicamentos que son inhibidores de esas proteínas, de las SGLT2. Y si usted le administra ese medicamento a una persona, la persona puede perder glucosa por la orina sin reabsorberla y eso nos va a llevar a una disminución de la glicemia, si el propósito es bajarle la glucosa en sangre a una persona. Ahora, también puede haber, recuerden que el sodio arrastra agua y que toda la reabsorción de glucosa provoca una gran reabsorción de sodio. Eso quiere decir que al sodio brindar el mecanismo, brindar el mecanismo motriz de la reabsorción de la glucosa, está de forma indirecta también produciendo la reabsorción del mismo sodio. Entonces, se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua y se reabsorbe glucosa a través de este mecanismo. Entonces, lo que veo es transporte activo de glucosa transcelular a través de SGLT2 y GLUT para mantener una reabsorción adecuada de glucosa. Ahora, carga filtrada de una sustancia. Saquémosle un poquito de... ¿Cuánta glucosa está filtrando mi glomérulo en este momento? ¿Cuánto es la carga filtrada de glucosa para mí en este momento? Entonces, carga filtrada de glucosa. Entonces, como explicábamos ayer, ¿qué necesito yo? Hombre, ¿cuánto líquido está filtrando usted? Asumamos que mi tasa de filtración glomerular son 125 mililitros por minuto.
¿Qué concentración de glucosa tengo en el plasma? ¿Qué concentración de glucosa tengo en el plasma? Y yo digo que tengo, digamos, 100 miligramos por decilitro de sangre. 100 miligramos por decilitro de sangre. ¿Cuál es el cociente de filtración de la glucosa? ¿Qué tan filtrable es la glucosa por tamaño y carga a través de la barrera de filtración? Y yo tengo que, como es pequeñita y polar, tiene un cociente de filtración de 1. Entonces, si yo multiplico 125 por 100 por 1, teniendo en cuenta las unidades, es decir, pilas que estos son mililitros y estos son decilitros, entonces no puedo multiplicar unos por otros así tan fácil. Yo lo que recomiendo que hagan es que pasen estos mililitros de tasa de filtración glomerular a decilitros, y recuerden que 125 son mililitros, eso quiere decir que 12.5 son centilitros, eso quiere decir que 1,25 son decilitros. Entonces la tasa de filtración glomerular en decilitros por minuto es 1,25. 100 miligramos por decilitro por el cociente de filtración de 1. Entonces, si yo multiplico 1.25 por 100 por 1, me da 125. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? Eso me va a dar en miligramos de glucosa filtrados cada minuto. ¿Por qué me da miligramos de glucosa filtrados cada minuto? Porque resulta que decilitros se van con decilitros y uno no tiene unidades, entonces me quedan miligramos por minuto. Es decir, ese riñón normalito que estoy pintando ahí tiene una carga filtrada de glucosa de 125 miligramos por minuto. 125 miligramos por minuto. Entonces, eso está muy por debajo de la tasa máxima de reabsorción en el túbulo proximal, que es de 375 miligramos por minuto. 375 miligramos por minuto es la tasa máxima a la cual el túbulo proximal puede reabsorber glucosa. Entonces, toca tener en cuenta la carga filtrada de una sustancia para saber su tasa máxima de reabsorción. Algo parecido pasa con los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos por tripletas, clasificados entre ácidos básicos y neutros, son reabsorbidos en su mayoría por cotransporte con sodio. La aminoaciduria no existe como condición igual que la glucosuria, porque la tasa máxima de reabsorción de aminoácidos es mucho más alta, pero mucho más alta, casi el doble, que la máxima carga filtrada de aminoácidos para un humano. Es decir, no importa la concentración de aminoácidos que tengamos en sangre, el riñón no los va a dejar perder porque son evolutivamente difíciles de conseguir. Es decir, conseguir aminoácidos implica matar algo más, o una planta o un animal, hay que matar algo. Entonces, perder los aminoácidos no es un buen negocio. El papel del riñón en la reabsorción de aminoácidos a través de canales específicos para la reabsorción de estos es muy importante para el mantenimiento de la concentración de aminoácidos y proteínas en sangre. Ahora, proteínas. Este pedazo es importante. Las proteínas pequeñas, las que tengan un tamaño menor a 70 kilodaltons, proteínas y polipéptidos. Eso es importante porque la insulina es un polipéptido, el glucagón es un polipéptido, van a ser reconocidos por receptores de membrana directos en el epitelio tubular proximal. Es decir, una proteína, cualquiera que esté ahí, no va a ser transportada por un canal, sino va a ser reconocida por receptores en la membrana de la célula tubular proximal. Y esos receptores van a inducir un proceso de endocitosis. Es decir, ese transporte activo se hace por endocitosis, transporte para macrosolutos, y esa endocitosis termina con la fusión con un lisosoma. Y ese lisosoma va a producir la degradación de esas proteínas, convirtiéndolas en aminoácidos. Entonces, el transporte por la membrana vasolateral de los aminoácidos recapturados libres o las proteínas y los polipéptidos es básicamente el mismo porque se hace por difusión facilitada
por canales específicos para aminoácidos, ya sea que vengan libres del filtrado o sean capturados de proteínas y polipéptidos degradados, convertidos en aminoácidos y luego finalmente absorbidos como aminoácidos. Bien importante porque entonces el riñón está degradando las hormonas polipeptídicas de la sangre. En la insuficiencia renal, una persona va a tener dificultad para hacer este proceso de recaptación y degradación de las hormonas hidrosolubles como las que son proteínas y polipéptidos. Y por tanto se produce un desequilibrio endocrino cada vez que una persona tiene un riñón disfuncional. Entonces, bien importante esa reabsorción de nutrientes de glucosa, proteínas pequeñas, polipéptidos y aminoácidos que ocurre en el túbulo proximal. Me interesa mucho saber qué rayos tenía que ver la adición de hidrogeniones al líquido tubular proximal con la captura de bicarbonato. Entonces, un intercambiador sodio-hidrogenión, ya sabemos qué está pasando con el sodio en la membrana vasolateral. Un intercambiador sodio-hidrogenión es capaz de hacer antiporte para sacar hidrogeniones mientras estoy capturando sodio. Ya sé cómo recapturo el sodio y el agua. Entonces, ese gradiente de entrada del sodio está haciendo que salgan hidrogeniones al líquido tubular proximal. Esos hidrogeniones están ahí para pescar el ion bicarbonato filtrado en el túbulo proximal. Cuando los libros nos hablan de la reabsorción de bicarbonato, siempre están metiendo este transporte de hidrogeniones por la membrana apical hacia el líquido tubular. ¿Cuál es el propósito de esto? Si yo tengo un ion bicarbonato que ha sido filtrado y agrego hidrogeniones a la mezcla, con la presencia de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica tubular, que está en el borde en cepillo, esa anhidrasa carbónica tubular es capaz de catalizar la conversión de ese bicarbonato y ese hidrogenión, en una nueva molécula que es el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, CO3, puede por la acción de la anhidrasa carbónica o espontáneamente el solito disociarse en dos compuestos. Y los dos compuestos en los que se disocia el ácido carbónico son agua y CO2. Agua y CO2. El CO2, como imagino han visto ampliamente con el profe Jaime Tomás, es un gas altamente liposoluble que hace parte de nuestros tejidos y puede pasarse rápidamente hacia el intersticio. Sin ninguna clase de transportador se diluye fácilmente en nuestros líquidos corporales. El CO2. Cuando entra a la circulación se va a encontrar con la célula más abundante de la sangre, que es el glóbulo rojo. Y dentro del glóbulo rojo pasan muchas cosas interesantes con el CO2. Una de ellas es que el CO2 se encuentra con el agua intracelular. Y ese CO2, al mezclarse con el agua nuevamente, puede producir de nuevo la molécula que llamamos ácido carbónico. Puede producir la molécula que llamamos ácido carbónico. Recuerden que el eritrocito tiene su propia marca de anhidrasa carbónica. Hay una anhidrasa carbónica eritrocitaria que facilita este proceso inverso. Entonces produzco ahí ácido carbónico. El ácido carbónico disocia otra vez en sus componentes que ya hemos estudiado. Y ese ácido carbónico entonces disocia a un ion bicarbonato que regresa a la sangre. Ion bicarbonato
que regresa a la sangre, es intercambiado por un ion cloruro. El eritrocito intenta mantener su equilibrio de iones y por tanto, al dejar salir una carga negativa, captura una carga negativa del medio, que es el cloruro. Pero la otra parte de ese ácido carbónico es un hidrogenión. Y ese hidrogenión que es liberado se queda dentro del eritrocito. El eritrocito es impermeable a los hidrogeniones. Y de hecho, ahí adentro, el hidrogenión se puede pegar a la hemoglobina, la vuelve hemoglobina ácida. Y ustedes recordarán efecto Bohr y efecto Christiansen-Douglas-Haldane, cómo la concentración de CO2 e hidrogeniones afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso quiere decir que cuanto más hidrogenión hay aquí, más ácida la hemoglobina, más se entrega oxígeno a esos tejidos que requieren mucho oxígeno. Pero acá, digamos, en lo que quiero hacer énfasis es que este bicarbonato que está aquí es este bicarbonato que está acá. Es decir, todo esto es un proceso indirecto para la captura de la materia prima para la síntesis de ion bicarbonato. Entonces, la acción de la anhidrasa carbónica tubular y la anhidrasa carbónica eritrocitaria permiten convertir el bicarbonato en ácido carbónico hacia CO2 y agua, que tienen mecanismos específicos e inespecíficos de reabsorción, para que el eritrocito del otro lado deshaga ese trabajo y me vuelva a convertir esos componentes en ion bicarbonato. Recuerden, el ion bicarbonato es fundamental para el equilibrio ácido-básico, ya que es la base conjugada del principal tampón o buffer sanguíneo, que es la pareja ácido carbónico y ion bicarbonato. Entonces, bien importante ahí mirar que el transporte de bicarbonato está favoreciendo el equilibrio ácido-básico. Ahora, y un pedacito que puede verse entre los dos dibujos que hemos hecho. Cuanto más sodio captura una persona del líquido tubular, más cargas positivas se están absorbiendo. Y eso es un montón de cargas positivas. Es decir, cuando uno dice que, digamos, solo el 60% de la carga filtrada de agua y sodio en un día se reabsorbe. Recuerden que la tasa de filtración glomerular está cerca de 125 mililitros por minuto y el cálculo nos dio 180 litros al día. Al decir eso, estamos diciendo que el túbulo proximal está reabsorbiendo 90, serían 50, 10, 108 litros al día de agua con sodio. Eso es una cantidad absurda de agua y sodio. Es decir, yo estoy retirando mucha agua y muchos cationes de esta mezcla. Al retirar los cationes, los aniones empiezan a tener una concentración relativa más alta en el líquido tubular. Y esa concentración relativa va a hacer que este líquido tenga una tendencia a ser negativo. Eso va a favorecer que partículas como el cloruro y otros aniones puedan hacer transporte paracelular, siguiendo al agua, al sodio, que son las cargas positivas que los mueven. Entonces, un gradiente electroquímico túbulo intersticial es capaz de favorecer la reabsorción paracelular de aniones pequeños filtrados en el glomérulo y que pueden ser reabsorbidos por esta vía en el túbulo proximal. Hay muchas sustancias transportadas, pero estas son las sustancias de las cuales queríamos hacer precisión, claridad y ejemplo en el video del día de hoy.